Bueno, vamos hoy a empezar esta sesión quedándonos de nuevo con esta parte de la edad media y la edad mediana. La vamos a calcular. Dice, sí, estaba buena la rola, ya le pasaba poquito. Además, ya salió varias veces, así que por eso no me sentí tan mal de quitarla, porque a cada rato sale la Taylor en nuestro algoritmo de música, por alguna razón. ¿Será porque yo también lo oigo por mi lado? Entonces, vamos a buscarlo. Y luego, luego déjenme que les acuerde que hay toda una serie de cosas en R que se pueden hacer con los colores de los discos de la Taylor Swift. Entonces, hay para todos. Bien. Voy a volver a nuestro... déjenme buscar acá, que tengo abiertas muchas cosas, como cosa rara. Déjenme que no me sale, si está acá. Por alguna razón lo tengo abierto, pero en el Safari, no en el Microsoft Edge. Bien, de todas maneras todavía están entrando algunos. Bien, estoy acá en nuestra hojita y ya preparé ahí un espacio para repetir lo de la Edad Media, que ya más o menos lo vimos en la sesión de preguntas, pero no todos entraron, entonces voy a repetirlo y luego voy a ver cómo hacemos la edad mediana, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros revisábamos, ¿no? Ya hice una hojita aquí que se llama edad media y mediana. Acá nosotros, estos datos me los traje de acá. Recuerden que tenemos cierta cantidad de no especificados y el total, ¿no? Esto es lo que yo saqué de los datos del INEGI, ¿no? Tenemos cierta cantidad de personas, 137,000, que no sabemos qué edad tienen, pero nosotros queremos sacar la edad media. Lo que sí sabemos es qué edad tienen las otras personas. Entonces aquí voy a hacer una columna de edad numérica, donde en lugar de que diga 0 años, voy a tener 0. Entonces, lo que voy a ir haciendo en esta columna es la frecuencia por la edad numérica. Entonces, si yo quiero sacar, lo que yo necesito hacer es contabilizar todos los que yo conozco su edad, asumiendo que los de 100 y más se quedan en 100, ¿cuál es la edad promedia de la población? Esto es un manejo de datos que en estadística ya no vemos tanto porque ya cada vez son menos normales los datos agregados y cada vez tenemos más chance de utilizar los microdatos, de tener información a nivel de persona. Pero en el caso de los censos, imagínense qué computadora a ustedes les va a dar la suficiente memoria para agarrar los 126 millones de datos. Entonces, casi siempre vamos a necesitar hacerlo de manera agregada, ¿no? O a veces no tenemos la información necesaria, pero sí se publican muchos tabulados. Entonces, una vez que yo ya tengo mi población según edad singular, que ya no está en grupo quinquenal, voy a poder hacer mi edad media, ¿no? Entonces, yo aquí lo que estoy diciendo es que tengo 10, ¿cuánto es? 1,812,972 personas de 0 años. Entonces, si yo sumara la edad de todas esas personas, ¿cuánto me va a dar? 0 años. Exacto. Si yo sumo la edad de ese millón de personas, tienen 0 años. Entonces, eso es como hacer una multiplicación. Entonces, yo voy a decir, a ver, esta edad, ¿por cuántas personas dicen que tienen esa edad? ¿Sí? Entonces, voy a ir haciendo esto para cada una de las edades. Aquí, todas estas personas tienen 1 año y voy a contar el total de esa suma, que es lo que nosotros conocemos como la suma de todos los datos para todos, hasta la edad que yo sé, que es la edad 100. Así sucesivamente. Ahí. Entonces, aquí yo puedo sacar la suma total de la frecuencia por la edad. Sumo todo esto. Y esto
esto lo voy a dividir entre el total sin los no especificados, porque estos no sé qué edad tienen, ¿no? Entonces no los puedo incorporar en la media. Entonces voy a hacer este total menos este, es el total sin no especificados de la edad. Y entonces yo voy a obtener mi edad media. Mi edad media es igual a la suma de toda esa multiplicación entre ese total. Entonces tenemos que la edad media es de 31.10 años, ¿no? Esa es una forma de sacar la edad media, ¿no? Recuerden, ¿no? Más o menos lo que yo les decía el día martes es que si yo tengo a 4 personas que tienen así 4 años y uno a 5, les ponía yo, esto es lo mismo que yo diga, tengo una frecuencia de 4 y la edad es 4, y aquí tengo una frecuencia de 1 y la edad es 5. Si yo saco este promedio, esto es igual a que yo saque la frecuencia por la edad. Ya voy, Daniel. Sume esto. Y este valor lo divido entre las 5 personas. Si ustedes ven, me da el mismo promedio de 4.2. Dime, Daniel. Calcular la media por frecuencia cuando tenemos los datos prorrateados es igual de confiable. Sí, justamente lo que pasa es que cuando nosotros prorrateamos, lo que estamos asumiendo es que las personas que no sabemos qué edad tienen se comportan igual que las que sí sabemos, ¿no? Entonces va a ser lo mismo, ¿no? Yo les ponía un caso, por ejemplo, en la sesión de preguntas, que supongamos que tengo otras 5 personas, estas son las 5 personas que conozco, y me dicen, hay 5 personas que no conocemos su edad, pero suponemos que se comportan igual que el resto de la población. Entonces yo voy a decir, bueno, esto es lo que yo conozco, lo voy a poner en azulito, no, este azulito está muy fuerte, en este azulito, este es el promedio, y aquí voy a poner a mis prorrateados, ¿no? Le voy a poner un color como naranjita, y entonces si esas 5 personas se comportan igual, entonces yo voy a decir, bueno, esas 5 personas se comportan igual, ¿sí? Entonces, si yo hago el promedio, o ya no de estos 5 datos, sino de estos 10, si yo saco un promedio con los prorrateados, como he asumido que se comportan exactamente igual, me va a dar el mismo promedio. Entonces, si utilizas y si haces el prorrateo, pero hoy por edad singular, te tendría que dar un valor muy cercano, ¿no? Pero bueno, no es tan necesario porque nos va a dar lo mismo, ¿no? En términos de promedio, porque como lo estamos dividiendo por el total, lo único que hay que fijarse es que si yo no estoy tomando los datos prorrateados, tengo que quitar los no especificados de mi total. Y si estoy tomando los datos prorrateados, voy a tomar el 10 total, ¿sí? Entonces no cambia, ¿no? Porque nosotros, al prorratear, el gran supuesto que hacemos es que se comportan igualito, ¿no? Entonces, si yo asumo que se comportan igual, entonces el promedio no debería de cambiar, porque yo voy a ir agregando tanto en el numerador como en el denominador la misma cantidad. No sé si con eso ya quedó más claro. Bien. ¿Se acuerdan ustedes de la mediana? ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula de la mediana? ¿De la posición de la mediana? A1. La mediana es una medida de posición que me divide a mi población en 2 partes iguales. Yo quiero que mi población me quede dividida entre un 50% superior de la edad
y un 50% inferior de la edad. Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar el valor de la posición? Voy a sumarle a n, a mi cantidad de datos. Voy a sumarle 1 y lo voy a dividir entre 2, ¿no? Yo necesito encontrar a esta posición. Entonces, como no voy a tomar en cuenta los no especificados, voy a volver a tomar este total como mi total de datos. Ay, no lo quería cambiar, quería este. Este es mi n, ¿no? Entonces yo voy a poner que mi n es este valor. Porque me fui hasta tan abajo. Entonces, estos 125 millones que yo tengo de ese total es mi n. ¿Sí? Y entonces yo necesito encontrar entonces la posición n más 1 entre 2. Esa va a ser mi n más 1 entre... Yo necesito encontrar la posición, le voy a poner aquí, más o menos así sin porcentaje. Le voy a quitar no, que necesito los millones yo. Ahí está. Entonces necesito encontrar la posición 62.870.319.5. Es decir, que yo voy a ordenar a todo México en orden de mayor a menor. Pero me va a decir, pero usted no tiene a todo México. Pero sí tengo, ¿qué edad tiene? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer lo que llamamos frecuencia acumulada. Voy a ir diciendo, bueno, acá están los que tienen 0 años. Y luego acá están los que tienen 0 más 1 año. Y así voy a ir acumulando hasta que la última celda me dé los 125 millones, porque voy acumulando eso, ¿sí? Ahí tengo mi... Ya no me dan los 125 millones. ¿Alguien? Faltan los no especificados, ¿no? No, porque me tendría que dar los 125 millones. Vean, muchachos, si me hace falta un año. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, no, está bien, ¿verdad? ¿No falta 19? No, aquí está. Ah, sí. A ver, vamos a ver. Ujú. Parece que falta uno. ¿Cuál? 21. ¿El 21? Está repetido. Ah, el 21 está repetido. Luego nada más es el título porque los datos son distintos. Ajá. Vamos a ver acá. En la pirámide presencial. Aquí no está repetido este. Me voy a Sí, traer creo que este. sí. Perdón por inter. Sí. Vamos a ver en la de online. Falta el 26. Falta el 26, ¿verdad? Falta. Me voy a traer esta. De acá. Porque yo dije, me da un poco diferente la edad. También me da, ajá, yo me acuerdo que era 31.09. Hicimos mal esto en presencial, miren. Qué bueno que lo hacemos 2 veces. Ahí está. Perdón, en la online me lo voy a copiar.
¿Sí se pegó? El 21. Bueno, lo que haré es traerme la hoja mejor. Hmm. A ver, veamos. Vean si hoy está el 26. Sí. Hoy está 21, 22. Eso está bien. Miren, cambió algo, pero me parece rara mi frecuencia acumulada. Me tendría que dar acá. Y bien. Ya acá. Ahí está. No. Tiene que ser acá. Esta. La de arriba. La de arriba más la que está en su nivel. Y lo corro. Entonces, esta es una frecuencia acumulada. No, aquí no quiero el no especificado. Esto sí suma esto. Está raro, ¿no? Porque sí están todos. Esta sí nos está dando. No, esta ya no nos está dando como era. Unos 3 años. No, sí está correcto, pero ¿dónde están mis no especificados? Voy a hacer mejor la suma de todos los que sí tengo la edad para que no haya problema. Ahí está. Entonces, esta es mi edad media. ¿Y dónde estaría mi edad mediana? Voy a hacer la frecuencia acumulada y también la voy a hacer como del total. Ya luego revisamos bien acá si hubo un pequeño error cuando pegamos los datos. Y voy a ir haciendo entonces la frecuencia acumulada en porcentaje. Porque podemos hacer la edad media de dos maneras. Ya van a ver. Entonces voy a ir diciendo esto. ¿Cuánto es del total de los que sé la edad? ¿No? Que es este valor de acá. Ya vamos a ver cuál es el valor ahí que nos está ocasionando un problema. Y como ya saben, se imaginarán, yo voy a fijar esta de acá, ¿no? ¿Y cómo voy a encontrar la edad mediana? La edad mediana, nosotros dijimos que es un valor. Voy a ir haciendo esta. Esta es la frecuencia acumulada en porcentaje. Perdón. Tengo que hacer, es la G2. Ahí está. La frecuencia acumulada en porcentaje y el último dato me va a dar el 100%. Ahí está. Entonces, ¿para qué nos sirven las medidas acumuladas cuando nosotros tenemos datos ordenados? Muchas veces las podemos leer en términos de percentiles, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, por acá, más o menos, ¿cuál era la posición que andábamos buscando? La posición
62 millones, ¿cuánto? 62 millones 46. Vean que esta posición va a estar acá, ¿no? 62 está acá, ¿no? Vean ustedes. Más o menos ahí está la edad mediana, ¿no? Porque hasta 28 años tengo 61 millones, ¿no? Entonces, la posición 62 está en el grupo de 29 años, porque 61 millones, hasta 61 millones, todos tienen 28 años o menos, ¿no? Y ahí está la posición 61 millones 138 mil 742. Y 29 años, entonces a este valor de 61 millones le estoy sumando estos 18 millones, no, sí son 18 millones, 1.838.000, ¿no? Entonces, si yo digo, acá dentro del grupo de 29 años está esa posición 50, 62.68. Y si ustedes ven también en porcentaje, es un valor que ya es mayor que el 50%, ¿no? Entonces, la edad mediana es 29. Si yo separo a la población, entonces, en dos grupos, uno inferior y superior, la edad mediana va a ser de 29, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, es normal que la edad media, cuando nosotros tenemos pirámides poblacionales como las que nosotros tenemos, ¿qué nos dice, digamos, en términos estadísticos, si le diéramos la vuelta a esto? Nos está diciendo que hay un sesgo a la derecha, ¿no? Y cuando tenemos un sesgo a la derecha, es normal que la mediana sea mayor, que la mediana sea menor que la media, ¿no? Porque hay un grupo de personas, un poquito personas, que tienen edades muy altas y entonces eso hace que mi edad media sea más grande que mi edad mediana. Entonces, muchas veces, cuando tenemos este tipo de pirámides, nos están diciendo que las personas todavía que tiene forma de cebollita y que todavía, o que tiene forma de pirámide, nos está diciendo que hay un grupo pequeño de personas que tienen edades muy altas. Entonces, en muchas ocasiones vamos a preferir, entonces, al igual como hacíamos en estadística, vamos a preferir el dato de la mediana que el dato de la media, ¿no? Entonces, por ahí vean ustedes que son, muchos de ustedes son muy, muy jóvenes, más jóvenes que, que la mediana del país, ¿no? Piensen que más del 50% de la población es mayor que ustedes. Están muy chamacos ustedes, muy chamacos. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? ¿Sí? ¿Sí, Daniel? A mí nada más me quedó una duda de, ¿vamos a preferir la mediana sobre la media cuando la media es inferior a la mediana? No, más bien que nosotros, cuando nosotros tenemos una pirámide, acuérdense que esto es un histograma. Si le doy como la vuelta, si la veo así, ¿no? Tenemos una distribución sesgada a la derecha, ¿no? ¿Sí? Hay un sesgo, ¿no? Hay poquitas personas que tienen edades avanzadas. Entonces, esas poquitas personas están afectando a mi edad media, ¿no? Entonces, podría parecer que la población, al darle edad media, es mayor de lo que realmente es, ¿no? Entonces, podríamos preferir las edades medianas como un indicador de realmente cómo está la edad de la población, ¿no? Y podríamos decir, bueno, acá la edad media es 29, es una población joven. 29 todavía la ONU los considera jóvenes, ¿no? A los 31 ya no. Ya están viejitos. No, no es cierto, están adultos. No sé por qué aquí no da, debería de dar con los no especificados. Está muy raro. Voy a revisar bien. Voy a poner
24 millones. Quizás por edad singular hay todavía más no especificados que por grupos quinquenales. Bien. Entonces, así sacamos la edad media y la edad mediana, ¿no? Entonces, la edad media la podemos hacer multiplicando las edades por las frecuencias de cada grupo y dividiéndolas entre el total, mientras que la mediana nosotros podemos acumular y saber en qué grupo cae la posición. En este caso, yo ando buscando la posición 624692.5, ¿sí? Si ustedes ven en el grupo de 28 años, si yo acumulo a todas las personas, entonces las he ido ordenando por bloques, ¿no? Hasta los 21 hay 61.138.742 mexicanos o residentes en México. Y ya, entonces, esto me quiere decir que el 6209 sí está en este grupo, ¿no? ¿Sí? Porque aquí va desde la posición 61.138.743 hasta la 62.977.070 inclusive, ¿sí? Entonces, en ese grupo está esa posición. También lo podemos ver en términos de el porcentaje acumulado, ¿no? ¿Qué me está diciendo aquí el porcentaje acumulado? Aquí me está diciendo, por ejemplo, en la edad 98, que todas las personas tienen 98, que hay el 49.27 de los residentes en México en el 2020 tienen 28 años o menos, ¿no? Pero eso no es la mitad exacta, ¿no? No es el 50%. En cambio, acá ya incluye el 50%. Entonces, lo que podemos hacer para encontrar la edad mediana es encontrar la posición en la frecuencia acumulada o encontrar la clase donde está el 50%, ¿sí? Va a ser raro que puede ocurrir, ¿no? Una cosa muy extraña porque, por ejemplo, acá nos salió un decimal, ¿no? O sea, podría pasar que en una, por ejemplo, si ustedes les dicen, busca la posición 10.5, ¿no? Y entonces ustedes vean que justamente aquí está el 10, la posición acumulada, y aquí está el 11, ¿no? Entonces ahí sí tendrían que hacer el promedio y sería 98.5. Pero va a ser muy raro que exactamente eso les pase, ¿no? Que la posición esté justamente en medio de dos edades, ¿no? Eso puede ocurrir, pero es menos común, ¿sí? Entonces, así, esto complementa un poquito, sobre todo cuando hacemos análisis comparativos para ver cómo se ha ido moviendo la población, ¿no? En términos de las edades y su proceso de envejecimiento. Voy a lanzar una encuestita para ver si esto quedó claro y me dicen si quieren que repita alguna parte del proceso. Quiero proponer que no tengamos receso, que terminemos un poquito más temprano porque es puente. ¿Qué les parece? Por ahí solo tengo 19 votos. Entonces, con esto ya tenemos todas las medidas que les pedimos en esa tarea que movimos para la próxima semana. Ya solo les haría falta sacar la edad mediana, ¿sí? Los datos entre dos, ponen ahí, falta gente, apoyo la idea, dicen Augusto también. Bien, perfecto. ¿Todos bien hasta ahí? Con esto cerramos, digamos, los indicadores más importantes de demografía estática, es decir, con los que ustedes pueden sacar con información completamente transversal. Vamos a pasar ahorita a la combinación de medidas de stock que nos pueden hacer ver el crecimiento, ¿no? Tomando en cuenta eso y algunos comentarios de la cápsula,
Voy a repetir un poquito algo de la cohorte ficticia y algo de los crecimientos porque creo que en la cápsula no quedó tan claro y vamos a hacer unos ejemplitos que traigo acá de algunas medidas de crecimiento y con esto vamos a continuar en la próxima sesión haciendo aún más cálculos de crecimiento y de otros tipos de crecimiento. Bien, voy a como poner la presentación. Ya saben que siempre tengo una presentación. Y tenemos entonces ya la dinámica de la población, ¿no? Una vez que ya nosotros tenemos cómo se ve la información transversal, podemos combinar varios momentos en el tiempo. Uno de los elementos que nosotros nos vamos a enfrentar es que nosotros vamos a querer hacer medidas de intensidad. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de medidas, ¿no? Teníamos medidas de calendario que me dicen cómo los eventos se distribuyen a lo largo de la vida de las personas y tenemos las medidas de intensidad que me dicen cuánto sucede a lo largo de una cohorte, ¿no? El problema es que nosotros rara vez vamos a tener información de una cohorte completa. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos revisando nuestros datos de la Human Mortality Database que yo les enseñé y que solo habían algunos países de Europa que tenían toda esta información a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar tener un modelo, ¿sí? Un modelo de aplicación donde nosotros podamos asumir ciertas cosas. Y eso es la cohorte ficticia o sintética. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a partir de cómo en un momento transversal, en las observaciones de un periodo, ya no un solo momento en el tiempo, sino de un periodo, que nosotros podamos ir observando los eventos que sucedieron en un rectángulo. ¿Se acuerdan cómo Nina decía de los rectángulos? Entonces vamos a poder tener información de una cohorte que realmente no existe, que es una cohorte más bien que es una cohorte del momento que vivimos en ese periodo, ¿no? De las personas que estábamos vivas. Si nos reordenáramos todas, podríamos hacer las veces de una cohorte, ¿no? Entonces, todos van a ser como ese momento del periodo y nosotros lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces les hice un videíto, miren, de mi cohorte ficticia, que se los hice con mucho cariño. Entonces partimos de una cohorte, ¿no? Normalmente nosotros vamos a poder ver elementos del periodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una observación de cohorte, yo tendría, por ejemplo, la cohorte en que muchos de ustedes nacieron, que es la cohorte del 2000 al 2010, ¿no? Yo los podría ir siguiendo y tener esta cohorte real, que es esta rosadita, ¿no? Ahora, lo que yo voy a tener, en realidad, es que yo voy a poder observar en las fuentes de información, información únicamente de lo que sucedió durante un periodo a un grupo de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, básicamente lo único que nosotros realmente vamos a ver de una cohorte es este pedacito verde, este de acá. Entonces, ya imagínense, para ver este pedacito, yo necesito observar a las personas hasta el 2020, ¿no? Para observar este otro pedacito del trapecio, ¿sí? Necesito observar ahí hasta el 2020, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a asumir? Es muy difícil entonces seguir a las cohortes y entonces yo me voy a crear una cohorte completa que yo puedo observar en un periodo. Miren qué feo me quedó esto, pero bueno. Este triangulito de aquí, este de acá, es una cohorte que yo me puedo imaginar que existe ahorita con todas las personas que he observado entre el 2000 y el 2010, pero que yo puedo asumir que tiene el comportamiento de una cohorte. Déjenme poner entonces, déjenme borrar esto y seguirles poniendo el videíto para que ustedes vean. No. Entonces, yo lo que voy a ir asumiendo entonces es que esto podría parecerse a una cohorte si la desenrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ir haciendo esto? Digamos que voy a ir, ay miren, se me volvió a poner.
voy a ir prestando, ¿no? No puedo tener datos de corte, entonces voy a ir prestando. Entonces me voy imaginando que estos de acá, si bien son de otra corte, estos son de otra corte. Esto es la corte de los que nacieron entre 1990 y 2000, ¿no? Esta de acá es esa corte, ¿no? Entonces yo voy a seguirle prestando a todos estos elementos y me puedo ir imaginando que todo eso puede tener un comportamiento de cohorte, ¿no? Porque voy a ir prestando, ¿no? Voy a ir prestando todos estos, o sea, podrían hacerlo a veces de una cohorte, ¿no? Y entonces voy a ir prestando. Para acá yo voy a tener, esta es otra cohorte que voy a poner acá, ¿no? Pero digamos que si la desenrollo, me quedaría como una cohorte, ¿no? Entonces se llama cohorte ficticia o cohorte sintética, porque si ustedes ven aquí en cada color he puesto una cohorte diferente, pero que si la desenrolláramos tendría un comportamiento parecido a una cohorte. Lo que asumimos entonces es que durante el 2000 y el 2010, si yo observo a todas las personas en ese periodo, podrían ser parte de una pseudocorte donde todas comparten haber vivido el mismo periodo, pero al mismo tiempo todas son parte de otras cohortes. Y por eso se llama cohorte sintética, porque sintetiza una gran cantidad de cohortes, ¿no? Aquí nosotros, ya voy a sacar aquí con los colorcitos, miren cuántas cohortes tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cohortes, ¿no? Y esto nos va a permitir entonces hacer medidas de intensidad. Ya cuando estemos viendo entonces las tasas, las tasas y las tablas de eliminación, nos vamos a dar cuenta entonces nosotros que podemos asumir esta cohorte ficticia. Este rectángulo de colores así muy bonitos que están acá, me salió así como todo groovy, este rectángulo es algo que nosotros sí podemos ver en los datos. Recuerden que este tipo de información, ay, otra vez se puso desde el inicio. Este es el problema. Ahí está. Este tipo de información, completamente transversal, ya dijimos que solo se logra con medidas prospectivas o con encuestas retrospectivas. Y esas no son tan comunes. Lo que sí vamos a tener más en común es los elementos que sucedieron en un periodo. ¿Cuántas personas murieron durante esa década? ¿Cuántas personas nacieron durante esa época? ¿Cuántas personas se casaron durante esa época? Y a las edades que les pasó esos eventos. ¿Sí, Hassan? Una duda para ver si entendí bien el tema de las cohortes ficticias. Bueno, primero, ¿sí me escucho bien? Ok, perfecto. En cada uno de las cohortes que tenemos arriba, o sea, todas excepción de hasta abajo, que es la rosada, que es la original, es decir, todas esas de esos colores diríamos que son cohortes ficticias en relación a nuestra cohorte original, que es la de los que nacieron bueno, en este caso, bueno, de los que nacieron entre el 2000 y 2010, o sea, respecto a esa, decimos que todas las demás son ficticias. No, más bien, todas estas hacen una cohorte ficticia. Cada uno de los colores, estas personas fueron naciendo en diferentes años, ¿no? Esta rosadita es la cohorte de los que nacieron entre 1990 y 2000, pero yo los estoy observando entre el 2000 y el 2010, ¿no? Estos son los que nacieron, este es mi corte, de los que nacieron entre 1980 y 1990, ¿no? Pero el periodo que yo los estoy observando es entre el 2000 y el 2010, ¿no? Entonces, si yo los ordeno todos así, yo puedo asumir que, si bien no son parte de la misma cohorte, como que cuando lo desenrollo, a lo mejor voy a hacer como la animación al revés, ¿no? De aquí para allá, viendo como que si se estuviera desenrollando. Si lo desenrollo, ustedes ven que puedo conformar una cohorte, ¿no? Y esa es la cohorte que usamos para tener medidas de intensidad, porque nosotros vamos a tener muchos rectángulos de este tipo.
porque lo que vamos a tener es que en los registros administrativos yo puedo saber cuántas personas murieron durante un periodo, cuántas personas se casaron, a qué edad. Entonces puedo ir poniendo acá los eventos, no puedo ir poniendo, mire, aquí de los que tenían tal edad se murieron tantos, aquí se casaron tantos, o sea, puedo ir poniendo aquí mis eventos, ¿no? Y voy a tener medidas acá que me vayan diciendo cuánto fue las personas que estaban expuestas al riesgo de sufrir esos eventos. Pero sí lo voy a hacer a partir de una corte ficticia, porque este tipo de observación es muy difícil de tener. Entonces, lo que en realidad yo voy a trabajar es con muchas cohortes, pensando que si las desenrollo, puedo crear esta corte de acá. Es decir, que muevo esta para acá, esta para acá, esta para acá. Creo que va a ser la animación al revés, tienen razón. No sé si con eso te dejé más clara o no, Hassan. Un poco, sí. Entonces, la cohorte ficticia sería el conjunto total de todas esas personas que vienen de otros años, o sea, que no sé qué estamos estudiando, pero que estamos haciendo como el préstamo a la cohorte que sí nos interesa, que es la del rosa claro. En realidad no es que esa sea la corte que nos interesa, porque en realidad las medidas que nosotros hagamos de intensidad van a valer para estos años. Y eso a veces hay un problema. Miren, por ejemplo, ¿no? Me voy a adelantar un poquito en algo. Ustedes han oído de la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida es una esperanza de vida al nacer, ¿no? Entonces todo el mundo se imagina que esa esperanza de vida está construida con algo así, ¿no? Que si yo nazco aquí en esta edad, ¿cuánto voy a vivir toda la vida? ¿Verdad? Que eso es lo que da la impresión de la esperanza de vida. Pues no, somos bien mañosos los demógrafos. La esperanza de vida se calcula con esta cosa colórica que tenemos acá. Entonces, lo que nosotros decimos al calcular la esperanza de vida es, si nosotros, si alguien naciera en este momento, ¿no? Y nosotros construyéramos una cohorte ficticia de todas las personas en ese momento, y todas las personas se fueran comportando, es decir, que estos que nacieron acá se fueran comportando como todas las otras cohortes que están en su momento, esa sería la esperanza de vida. Para que eso no lo ponen, ¿no? Entonces la esperanza de vida que nosotros conocemos se calcula con algo así, no más que es anual, digamos, es del 2000 al 2001, pero sí la calculamos con una cohorte ficticia. Entonces lo que yo asumo es que si las personas que nacen ahorita siguieran los comportamientos de todas las personas que están vivas ahorita de diferentes cohortes, esa sería la esperanza de vida. ¿Sí? Dicen, es muy viernes para este pensamiento tan abstracto. No, creo que nunca viene mal, pero sí creo que ya más o menos, a lo mejor ya después que vayamos viendo más ejemplos, para que vaya sentando, quedando más claro. Así es. Este concepto vamos a volver cuando veamos la esperanza de vida, cuando veamos las tasas, porque en realidad nosotros vamos a tener cuadritos muchas veces. Y lo que queremos llegar es a medidas de cohorte, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo algunos préstamos acá que van a tener que ver con cómo se ve esta cosa colórica acá para hacer esas esperanzas de vida. Pero en realidad la esperanza de vida se hace con una cohorte ficticia. Si todas las personas, si una persona que nace hoy mantiene los mismos comportamientos de mortalidad que todas las personas que existen en ese año, viviría tantos años. Porque imagínense, entonces no podríamos sacar la esperanza de vida del año 2000, porque no sabemos cuándo se va a extinguir esa cohorte, ¿no? Digamos, porque la esperanza de vida sería cuánto vive, ¿no? La persona, sí, en promedio. Y eso tendríamos que esperar a que se murieran todos. No tendríamos datos de intensidad. ¿Sí? Entonces, voy a volver siempre a esta cosa colórica, la hice así colórica justamente para que ustedes vean que cada uno de estos colores representa una cohorte diferente, ¿no? Y entonces tenemos aquí a diferentes grupos que van a ir aportando en nuestras medidas de intensidad. Claro que nosotros lo ideal sería tener estas de acá, pero no las vamos a tener, ¿sí?
¿Todo bien hasta ahí? Voy a lanzar una votación mientras le pongo el videito completo para que se vaya viendo otra vez. También hice un GIF, pero ese sale más rápido, ese lo puse en mi Twitter. Entonces ahí el GIF se ve más rápido. Se los quise mandar por WhatsApp, pero no me sale. Ahí va, ¿no? Este es uno de los conceptos más complicados. Si ya lo entienden, ya los puedo coronar como demógrafos. Entre eso y Lexis, ya. Demógrafos completos. Ya los voy a mandar a la Sociedad Mexicana de Demografía. Por ahí tengo un no. Es una pseudo corte, no es una corte de verdad. Una corte ficticia. De mentiritas. Ficticia. Bien. En términos también de cómo vamos a ir estudiando más medidas, pues vamos a ir viendo diferentes elementos del crecimiento, ¿no? En la cápsula yo les explicaba, ¿no? Un poquito de cómo teníamos nosotros estos datos de nuestra población final y la población inicial en términos de la ecuación compensadora. Entonces, lo que teníamos es que en la ecuación compensadora nosotros partíamos, por ejemplo, ya cuando nosotros podemos a veces, no necesitamos a veces tener un montón de mediciones, sino 2 mediciones de corte transversal, como son los censos. Entonces, nosotros podríamos reconstruir a la población del 2020 en base a la, no con base en, bueno, ¿cómo es? Ustedes aquí en México siempre están muy obsesivos con lo de en base, con base a, aquí les parece una cosa terrible, cuando en otros países decimos en base, como se nos da la gana. Bueno, entonces, con base en la población del 2010, ¿no? Entonces, sí, en otros países, aquí son bien histéricos con eso, desde que vine me di cuenta. Tenemos la población, por ejemplo, que nosotros obtuvimos en el censo del 2020, y esa nosotros podemos decir, mire, esa población es igual que la que había en el 2010, más los que nacieron, menos la de defunciones, que todos los que nacieron, dice, yo solo he conocido esa presión en polacas. No, en todos lados. Yo ya la conocía desde antes. Tenemos los que nacieron durante ese periodo, entre el 2010 y el 2020, menos los que fallecieron entre ese mismo periodo, los que llegaron de inmigrantes entre ese periodo y los emigrantes en ese periodo, ¿no? Los que se fueron, ¿no? Los que se fueron a otros países, los que vinieron de otros países, ¿no? Entonces, nosotros, si hacemos esto más general, teníamos nuestra ecuación compensadora, ¿no? Y si nosotros empezamos a jugar un poquito con esta ecuación, lo que nos vamos a encontrar entonces es que yo en una ecuación, acuérdense que puedo hacer operaciones. Las operaciones que están, los valores que están sumando de un lado de una ecuación, las puedo pasar restando al otro lado de la ecuación. Entonces, yo puedo pensar que la diferencia entre el volumen de población en 2 momentos en el tiempo está explicado por todos estos elementos. Y yo los puedo agrupar. Y yo les preguntaba, entonces, yo les preguntaba ahí en la cápsula, ya que cómo podía yo precisar ese tipo de crecimiento, ¿no? Y entonces teníamos el crecimiento natural y el crecimiento social, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una diferencia. Las diferencias normalmente las podemos escribir como unos deltas. Y entonces el delta significa cambio siempre.
Y normalmente siempre vamos a restar la población final menos la inicial, ¿no? Esa diferencia, entonces esa diferencia de volumen de población la puedo explicar por el crecimiento natural y por el crecimiento social, o como bien algunos de ustedes me decían, el saldo neto migratorio, ¿no? Entonces, el saldo neto migratorio, que es una medida indirecta, muchas veces la podemos sacar de estas medidas que sí tenemos, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos visto un poquito de este crecimiento. Con la ecuación compensadora, con ese video que vimos en esa primera clase de la bañera, empezamos a ver que hay flujos y stocks, ¿no? Estos son los stocks. Las diferencias de los stocks se debe a los flujos, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es que ese cambio que existe de la población, por ejemplo, entre el 2010 y el 2020, se va a deber a los nacimientos que sucedieron en esos años, las defunciones, la inmigración y las emigraciones. Ahí está. Entonces, eso ya es una medida de crecimiento. Pero si ustedes ven, es una medida de crecimiento que está en términos absolutos, ¿no? Porque solo me está diciendo cuántas o más personas quiere. Como ustedes han visto a lo largo de que estuvimos viendo las razones y elementos así, en demografía nos interesa mucho poner estos valores absolutos en términos relativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener otras medidas de crecimiento. Vamos a tener el ritmo, ¿no? Que por ahí, ustedes recuerden, ¿qué es lo que significa cuando yo divido algo entre algo? A ver, si yo tengo 100 pesos y lo quiero pasar a dólares, ¿qué tengo que hacer? Dividir los pesos por el valor del dólar. 100 pesos entre el tipo de cambio, ¿verdad? Que ese es como 20 pesos, digamos, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esta división, ya no tengo pesos. Lo que voy a tener es lo que yo tengo en el denominador, ¿verdad? Que son los dólares. Entonces, muy bien, por ahí me dicen regla de 3, así es. Entonces, aquí, cuando yo ya hago esta división, me quedan 5 dólares, porque yo aquí tenía, ahí está, ¿no? Entonces, cuando yo hago esa división, lo que yo estoy diciendo, yo ya no tengo 100 pesos, o yo tengo 5 dólares. Entonces, piensen que cuando nosotros estamos dividiendo algo entre algo, siempre estamos poniendo eso como una unidad de referencia, ¿no? Entonces, con el ritmo de crecimiento, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo estoy poniendo a la población, normalmente la inicial, por ejemplo, la población del 2010, entre la población del 2020, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso a mí me dice, ya no estoy diciendo cuántas personas hay en sí, sino que estoy hoy tomando de referencia esa población inicial, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuántas personas hay con respecto al 2010, ¿no? Hoy hay 1.5 veces más que el 2010. Ya vamos a ver, porque ahorita lo vamos a sacar, ¿sí? Si ustedes se van a su hojita, ahí yo ya les puse algunos datitos que nosotros tenemos de los censos. Hay una nueva hojita que se llama crecimiento. Miren qué bonito, ahí está, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, aquí voy a borrar estas por el momento, porque todavía no las hemos visto. Solo hemos visto el ritmo y el crecimiento relativo. Entonces, vean ustedes, ¿no? El ritmo, ya después voy a borrar esto para que no se me estresen ahorita. Voy a borrar todo. Ahí está. Entonces, ¿no? Esta es la cantidad de población que había en ese censo del 28 de octubre de 1900, ¿no? Si yo empiezo a sacar el ritmo, por ejemplo, si yo quiero sacar el ritmo del censo de 1910 con respecto a 1900, voy a decir, la población final entre la población inicial. Y esto, si yo lo multiplico por 100, me va a quedar en porcentaje,
Pero lo que yo estoy diciendo en este caso es que la población en 1910 era 1.11 veces la población de 1900, ¿no? Si yo quiero ir sacando, por ejemplo, hoy el ritmo de la población de 1921, después de la revolución, con la población que se reportó en el censo de 1910, vean que es menor que 1. Entonces, esto significa que es 94.55 veces la población que había. Entonces, ustedes ven, me hace falta para llegar a 1 porque este valor es menor. ¿Sí? ¿Ven lo que estoy haciendo? Entonces, cuando yo divido entre algo, estas cosas me están quedando en ese valor, ¿no? ¿Qué hace el ritmo? ¿Qué hace el crecimiento relativo? El crecimiento relativo, entonces, en lugar de ponerme a toda la población final en términos de la población inicial, lo que me está haciendo es que la diferencia que existe entre la población inicial y la población final, esa me la está poniendo en términos de la población inicial. La diferencia. Esa diferencia, ¿cuántas veces es en términos de esa población inicial? Entonces, lo puedo sacar tanto haciendo una diferencia como simplemente restándole a 1, ¿no? Esto es igual a esto, ¿sí? Estas dos son equivalentes. ¿Sí? Porque si yo le pongo acá, lo puedo escribir de tal manera que esto me quede como esto, ¿verdad? Creo que lo puse en desorden esto. ¿Sí lo ven? Entonces, el ritmo me pone a toda la población final en términos de la población inicial. Y el crecimiento relativo a la población inicial, pues justamente es ese cambio de volumen de las dos poblaciones en el tiempo en términos de esa población inicial. Entonces, yo lo puedo calcular o bien calculando la diferencia y dividiéndolo entre la población inicial, o si ya tengo el ritmo, simplemente restarle el 1. Veamos cómo nos queda el ritmo de estas de acá. Si ustedes ven, entre 1900 y 1910, si yo a esto le resto 1, me queda que este aumento de población significó el 11.41% de la población de 1900, ¿no? Y si yo a esto le resto 1, aquí me está diciendo a mí que con respecto a la población de 1910 hubo un decremento equivalente al 5%, al 5.45% de la población que había en 1910. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Por ahí tenía un no de la corte ficticia, espero que. Lanzo por ahí. Por ahí tengo, no, este es de la vez pasada, no, ¿verdad? Todavía está abierto. Tengo un no sé si quieren comentar algo. Viendo en los chats, no veo nada. Bien. Vamos a irlo haciendo aún más, ¿no? Entonces, yo puedo ir comparando entre cada censo, ¿no? Normalmente, cuando nosotros hacemos estimaciones de las cosas que han ocurrido en el tiempo, tratamos de que sea siempre utilizando los censos. Es raro que yo me ponga a comparar, por ejemplo, la población del 2020 con la población de 1940. Es como raro, ¿no? Casi siempre vamos comparando todo con el último censo. Si ustedes se fijan, estas son las fechas de cuando se fueron haciendo los censos y vean lo
muy bien portado de México, de cuando han ido haciendo sus censos cada 10 años. Muy bonito, muy hermoso, muy fantástico. Entonces, bueno, voy a ir haciendo, entonces, entre este. Miren, casi me está diciendo ahí. Está bien, tienes razón. Y voy a irlo corriendo, ¿no? Y acá puedo también correr esto, ¿no? Y ahí, entonces, parece un montón, ¿no? La población creció un montón, ¿no? Pero en realidad, lo que nosotros tenemos que ver es que estos cambios han sucedido cada 10 años, ¿no? Pero si ustedes se fijan, ya únicamente con estas medidas, ya podemos observar las décadas de crecimiento más alto que hubo en México. Si ustedes ven, fueron entre los 60 y los 70. Ahí están. Estas fueron las épocas de crecimiento más altas, ¿no? Vean que, entonces, ¿ustedes creen cómo podría yo hacer para tener una medida que este crecimiento a mí me diga, ok, esto que crecí, le quisiera yo poner alguna medida que valiera siempre, ¿no? Normalmente lo que hacemos es generar un tipo de crecimiento que llamamos aritmético. Y me va a decir, ¿qué es ese crecimiento aritmético? Y ya ahorita se los enseño. El crecimiento aritmético lo que hace es que si yo tengo una cantidad de tiempo, si ustedes ven, este es igualito al crecimiento relativo, no más que hoy, en lugar de dividirlo entre la población inicial, lo va a también a dividir entre la cantidad de tiempo transcurrido en años, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Una tasa de crecimiento, pero hoy anual, ¿sí? Entonces, vean que me voy a traer esa fórmula para acá. Y vamos a verla, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, básicamente, el crecimiento aritmético es que yo asumo que este crecimiento relativo lo voy a poner entre el tiempo transcurrido entre los dos momentos. Si lo pongo en años, esa tasa va a ser anual. Entonces me va a decir, en promedio, cuánto se creció cada año. Pero yo ¿qué estoy asumiendo ahí? Estoy asumiendo que a lo largo de los 10 años, 11 años que hayan pasado a lo largo de los censos, cada año se creció igual, porque lo estoy simplemente dividiendo entre n, ¿sí? Acuérdense que esto que está aquí dividiendo, pues es como que yo ponga el c entre n. Entonces lo que yo necesito es ese valor de n. ¿Y cómo lo voy a hacer? Miren, aquí tengo mis fechitas, ¿no? Mis fechas. Yo voy a decir, ¿cuántos días han pasado? Lo pueden hacer con los años directamente, pero si ustedes quieren hacer como muy exactos, entonces voy a decir, miren, ¿cuánto tiempo pasó entre este y este? Pasaron 365 días. Si yo divido esos días como en promedio 365 años, 365 días tiene un año, ¿verdad? Entonces aquí pasaron 10 años y un cachito, ¿no? ¿Sí? 10 años y un cachito. Entre este y este pasaron 4011 días y entonces aquí pasaron 10, casi 11 años, ¿no? Acuérdense que aquí se hizo un poco más tarde por la revolución. Luego acá vamos a ir viendo. Aquí se pasaron 8.57 porque si aquí pues ya lo dejaron en fecha así entera. Y aquí voy sacando todas las diferencias de los años, de los días, para sacar esa diferencia en años. Y ahí esta n, le voy a poner incluso, está en años. Ahí está. Entonces, bien, yo puedo hacer toda esta operación de nuevo, pero si ya tengo el crecimiento relativo, que si ustedes lo ven acá, si lo pongo aquí así a la par para que se vea aún más claro cómo está de igual,
Vean ustedes esto es realmente dividir C entre N, ¿no? ¿Qué estoy diciendo yo acá? Que ese crecimiento lo estoy dividiendo en términos de ¿qué? De la población inicial y del tiempo transcurrido, de tal manera que ese crecimiento se divide equitativamente entre cada año. Entonces es un promedio de cuánto se creció anualmente. Y quizás esto a ustedes ya les parezca ya un valor un poco más normal. Si yo hago esto y le pongo esta N que calculé, ya tengo mis tasas de crecimiento. Y entonces, ya esto nos suena más, pero igual ustedes no deben de tomar en cuenta que a veces, aunque veamos las tasas de crecimiento chiquitas, pero como son anuales, cuando ya vemos el cambio acumulado es un montón, ¿no? Imagínense, a lo mejor quizás este 3%, que la población estuvo creciendo a un ritmo del 3% entre 1940 y 1950. Cada año crecía 3.04, ¿no? Entonces sí es un montón, ¿no? Este es un ritmo de crecimiento que nosotros llamamos esta R. ¿Por qué tiene esta A aquí? Porque nosotros lo conocemos como un crecimiento aritmético. Porque justamente yo estoy asumiendo que este cambio relativo que sucedió entre ese periodo se divide equitativamente a lo largo del tiempo, como una línea recta, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver, como una línea recta. Voy a lanzar una encuesta para ver si ustedes me entendieron la idea del crecimiento aritmético. Espero que este no, ya no vuelva a salir. Y déjenme enseñarle rápidamente los otros crecimientos para terminar la sesión. Que son más complejitos, yo lo sé. Faltan 6 votos. Pero a ver. ¿Alguien sabe cómo funcionan los intereses de las tarjetas de crédito? ¿Cómo les cobran? Son una trampa. ¿Alguien tiene la idea del interés compuesto? La tasa anual, por ejemplo. Pero ahí el truco aumenta potencialmente. Así es, ¿no? Es como terrible. El crecimiento geométrico, ustedes se acuerdan de Malthus, ¿no? Que decía, mire, la población crecía a un ritmo aritmético y yo crezco a un ritmo geométrico, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería esto, no? Bien, en términos matemáticos, vamos a tener, además del crecimiento que nosotros conocemos como el crecimiento aritmético, vamos a tener un crecimiento de tipo geométrico, ¿no? ¿Y cómo funciona el crecimiento geométrico? Vean, acá me voy a ir para acá y voy a hacerlo acá más grandecito. Bueno, lo que ustedes saben es que esa tasa va aumentando, ¿no? Las tarjetas de crédito son una cosa terrible. Entonces, lo que a nosotros nos está diciendo el crecimiento geométrico es que si nosotros pensáramos, ¿no? Partamos de esta, que es la más fácil para empezar. ¿Cuánto usted le debe al banco? Mire, lo primero que le presté y por cada año, por ejemplo, en el primer año me cobró una tasa de interés,
¿no? Me fue cobrando un poquito más, ¿no? Entonces, el primer año me dijo, te voy a prestar al 5% anual. Y yo dije, ah, qué bien. Entonces, si yo le pago al siguiente año, yo le voy a tener que pagar un valor que es igual a lo que me prestó multiplicado por 1 más el 5%. Todos estamos ahí bien, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo no le pago al primer año, sino que le pago al segundo año? Ah, ellos no me van cobrando equitativamente cada año, sino que va aumentando. Ya el segundo año, lo que significa es que todo esto que yo le debo, que le debía en el primer año, lo vuelve a multiplicar por el 5%, ¿no? Entonces así va aumentando y aumentando y aumentando. Eso es lo que nosotros conocemos como crecimiento geométrico. Y si se acuerdan de Malthus, Malthus decía, mire que la gente crece a ritmo geométrico y la comida crece a tipo aritmético, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos de acá, lo que nosotros vamos a tener es que esta tasa de crecimiento se ve de esta forma, ¿no? Es decir, qué horrible. Es la raíz enésima del ritmo menos 1. Entonces, lo que hace, a ver, lo voy a poner así con numeritos, ¿no? Hoy aprendimos a odiar el crédito, sí, es horrible. El primer año, yo le presté, ¿cuánto le presté al banco? 5,000 pesos, ¿no? Entonces, esta es como mi población inicial, mi préstamo inicial. Entonces, me lo prestó al 5%, una tasa que está bajita para lo que hacen. Entonces, eso es como multiplicarlo por 1.05, ¿verdad? Eso, entonces, al primer año, yo le voy a, ¿cuánto le voy a deber? Ya no va a ser 5, sino va a ser 5,000 por 1.05. Voy a sacar mi calculadora aquí, 5,000 por 1.05. Ay, espérense. Por 1.05. Son 5,200. Y el segundo año, entonces, me van a volver a aplicar el 1.05. Entonces, esto ya no va a ir con esto, sino como 5,250. Y así voy a ir aumentando, ¿no? Cada año me van aplicando la misma tasa sobre el monto. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como el crecimiento geométrico. Si yo hiciera esto, entonces se escribe de esa forma, porque si ustedes ven, esto se va multiplicando tantas veces como n sean necesarias. Entonces, si yo despejo esa fórmula, que está bastante fea, queda esta otra fórmula que también se ve bastante fea, pero que en realidad lo que nos está diciendo es que la tasa de crecimiento la voy a calcular de esa manera. Perdón, que no sé qué le pasa a mi PowerPoint, que anda loquito con el borrador. Yo solo estaba borrando y se movió. Entonces, esta es como yo lo despejo, ¿no? Porque si yo acá lo muevo así, que es como esta fórmula del interés compuesto, lo puedo poner en términos del ritmo, mi tasa de crecimiento, y luego puedo despejar, ¿no? Puedo sacar la raíz enésima y luego este 1 pasa para acá, ¿no? Entonces, esta es la fórmula y lo vamos a ir a calcular y vamos a ver que no es tan diametralmente diferente al otro que nosotros tenemos. Entonces, voy a traerme, no, espérense, tenía que ir para acá. Y me voy a traer entonces esa fórmula del crecimiento geométrico y ahí nos vamos a quedar porque yo les prometí irme más temprano. Y el otro que es el mero, si ustedes ven, estos llevan sufijos. R, todas las tasas de crecimiento se llaman R y llevan nombrecitos chiquitos, la de aritmética y el geométrico. Vamos a dejar el mero, que es el que más usamos, para el final. Entonces, ¿qué dije yo? Que esta es la raíz enésima. La raíz enésima, ¿cómo sacaré la raíz enésima? Va a ser igual al ritmo elevado. Ustedes saben que una raíz es igual a elevar a la fracción del exponente. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren sacar una raíz cuadrada, es igual que elevarla a un medio.
Entonces yo aquí voy a elevarla voy a elevar esto a la raíz, o sea, lo voy a elevar a 1 entre n. Entonces voy a poner mi circunflejo acá. Ay, ¿dónde está mi circunflejo? Ah, déjenme primero sacar el circunflejo. Ahí está. Entonces esto es igual que mi ritmo, acuérdense que este es el ritmo, elevado a la 1 menos a la 1 entre n, y todo eso menos 1. Ahí está. Vean que no es tan diferente, ¿no? Pero sí va siendo diferente, ¿no? Les traigo por acá, tengo aquí, el salario crece aritméticamente y la deuda geométricamente. ¿Es lo mismo en los rendimientos de los CETES? Sí, debería. Entonces, ustedes ven, es un poquito más baja, pero no es tan diferente, porque esto es cuánto va aumentando cada año, pero lo que asume este crecimiento y por lo que se llama geométrico es la forma en la que vamos del punto inicial al punto final. Les voy a enseñar una pequeña gráfica acá de cómo se ve de diferente una función. Ahorita no le hagan caso a la roja, ya les explico después en la siguiente. Esta sería como el azul sería eso aritmético, ¿no? Y esta sería este crecimiento que nosotros conocemos como geométrico, que es la verde, ¿no? Entonces ustedes vean que en los primeros años, o sea, si yo quiero ir, por ejemplo, si yo paso del año 0 al año 10, entonces, ¿cómo ocurrió ese tránsito, no? Si yo crezco a una tasa para llegar al mismo punto, o sea, si yo quiero llegar de 0 a 10 años, vean que con la misma tasa, yo aquí les puse la misma tasa, la tasa aritmética llega más abajito porque asume una línea recta. Esta va como en curvita, entonces por eso tiene que ser un poquito menor, porque lo que asume es que no hay una línea recta. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, voy a hacer el gráfico del volumen de población que nosotros tenemos acá, para todos los años. Voy a seleccionar esto, insertar, gráfico, y con esto me voy. No quiero un gráfico de líneas, quiero un gráfico de columnas. Y ahí está, ¿no? Esta es la población, ¿no? Ay, ¿qué hice? Lo voy a poner en otro gráfico. Ahí está. Lo voy a poner en una misma hoja. Entonces, lo que están asumiendo estos elementos estas tasas de crecimiento es cómo yo llego de este valor a este. Digamos, el crecimiento aritmético asume una línea recta. El crecimiento geométrico asume una línea más o menos así, y por eso va a ir haciendo menor, ¿no? Y ya en la próxima clase vamos a ver la otra tasa de crecimiento que se está basando en el crecimiento exponencial, ¿sí? Bien, no sé si alguien tiene una duda antes de que nos vayamos. Vamos a volver más y vamos a utilizar también esto ya para hacer estimaciones y proyecciones. Vamos a saber qué fecha era cuando México tenía cierta cantidad de población. Vamos a poder calcular fechas, vamos a poder calcular en cuánto tiempo se puede duplicar la población si sigue creciendo a cierto ritmo. Todas esas cosas las vamos a hacer en la próxima sesión. Entonces, lo que estamos asumiendo es cómo llega la población de un punto a otro punto, qué tipo de función hay, ¿no? Y eso es lo que basa el tipo de crecimiento que calculamos. ¿Alguna duda, muchachos? Yo tenía una duda respecto al crecimiento aritmético. Sí, dime, Hassan. Sí, en el Excel, donde estaban todos los datos de los crecimientos, en la parte de, bueno, para calcular el crecimiento aritmético, había dividido el crecimiento que era total de esa década
una división directa entre los años para calcular el crecimiento aritmético, ¿verdad? Sí, porque asumo Bueno. que esa diferencia se dio equitativamente a lo largo de los años. Ok, ahí va mi duda. Es que suponiendo que tuviéramos los datos reales de crecimiento de cada año, entonces, y hacemos un promedio de esos datos en esa década, en teoría daría lo mismo. No, porque si tienes los datos de la población en cada año, entonces estaríamos viendo realmente una tasa de crecimiento anual real, ¿no? O sea, porque sería un crecimiento relativo, pero que lo fuiste haciendo por cada año, si mal no te entiendo. Ah, ok, ok. Ajá. En cambio acá, lo que pasa es que no vimos en 10 años a la población, porque está bien caro ver a la población, ¿no? Ya vimos todo el asunto de los caros que son los censos, entonces la vemos cada 10 años, ¿no? Entonces nosotros tenemos que asumir cosas, ¿no? Y vamos haciendo esta tasa de crecimiento para ello, para empezar a calcular cómo es todo lo que pasó durante esos 10 años. Ah, ok. ¿Mm? Si tenemos los datos anuales, pues usemos los datos anuales de verdad. Acá es en una situación donde nosotros vemos a la población una vez cada 10 años, ¿no? Ahí está. Y el crecimiento geométrico es como que si asumiéramos que esta tasa se fue aplicando desde el inicio hasta el final, ¿no? Para tener eso. Y ya en la próxima sesión vemos el crecimiento exponencial, que es el mero mero, que le puse aquí otro colorcito. Bien. Entonces, nos vemos la próxima semana, el martes presencial y el viernes de manera virtual. Y les voy a dejar una capsulita que va a hablar de los temas teóricos sobre la mortalidad, ¿sí? Para ya ir introduciéndonos al tema de la mortalidad. Una vez terminemos la parte de crecimiento, ya terminamos el tema 3 y entramos al tema 4, que ya vamos a ir por cada fenómeno demográfico. Si no hay más dudas, feliz puente, muchachos. Cuídense. Bye. Hasta luego. Gracias, buen día. Bye.